Les decía, en el caso del reino vegetal, los organismos están bastante amplios con respecto a su clasificación. Los podemos clasificar de distintas formas, tanto como por sus tipos de reproducción, también como por sus formas de vida, si son acuáticas, si son terrestres, así como también, por ejemplo, ciertas estructuras que, que nos dice qué tan primitivas pueden ser. Entonces, Gina, ¿te acuerdas? ¿Pudiste hacer la tarea o todavía no la has hecho? Se la Sí, pedí al maestro. Ok. No sé si dentro de la clasificación que investigaste, ¿te acuerdas de estas plantas que son como primitivas, ¿no? Como los musgos, las hepáticas. No sé si pusiste eso en tu cuadrito. Sí, ¿Qué recuerdas de los musgos, por ejemplo, que vimos allá? ¿Te acuerdas que tanto los musgos como las hepáticas y ese tipo de plantas tenían la característica de que, aunque eran plantas, sus estructuras tenían, o sea, eran diferentes en forma y tenían funciones distintas? Por ejemplo, habíamos visto sobre la raíz. ¿Qué características tenía la raíz de un musgo, por ejemplo? A diferencia de una planta normal. ¿De acuerdo? que no absorbe nada, que solo está para sostenerlo. Exactamente, su principal función es para sostener a la planta y no le sirve para absorber nada. Son básicamente organismos fotosintéticos. Christopher, ¿te acuerdas cómo dividíamos a las plantas en, por ejemplo, si tienen flores, si no tienen flores, de semilla desnuda, semilla cubierta? ¿Te acuerdas? creo que se dividían en dos, si no mal recuerdo, Dos, exactamente. que eran mm, Tenemos a las angiospermas y a las gimnospermas, ¿te ah, acuerdas? sí, ¿Te acuerdas cuál es cada cual? no, eso sí ya no. Ok, bueno, las gimnospermas pues son las de semilla cubierta y las angiospermas son las de semilla desnuda, que son las que habíamos visto que es la principal característica. Están los pinos, por ejemplo, y las otras pues ya son la mayoría de las plantas normales, cuyas semillas vienen envueltas en un fruto y que previamente es una flor. Entonces hoy lo que vamos a ver, ya para terminar con esta parte, son las formas de reproducción que tienen las plantas. Las plantas tienen la característica de que son organismos bastante exitosos en lo que respecta a colonizar, precisamente porque tienen diferentes formas de reproducción que les permiten ahora sí que estar en prácticamente cualquier ambiente. ¿Ok? Entonces, a ver, nada más cambio esto porque la presentación está como que no se mueve. Dice, el reino de las plantas o plantae, con más de 300.000 tipos diferentes poblando el planeta, es aproximadamente 300.000 tipos de familias diferentes. Todas son organismos eucariotas pluricelulares fotosintéticos adaptados a la vida terrestre. Entonces, Georgina, ¿te acuerdas a qué se refería eso de ser eucariota? ¿No? No lo escuché muy bien, maestro. Que si te acuerdas a qué se refiere eso de ser eucariotas. Eucariotas son las que... ya se me olvidó. No me acuerdo, más se me olvidó. Ok, las células eucariotas son las células de casi todos los organismos, a excepción de los que no son microorganismos, como por ejemplo nosotros y el resto de los animales y las plantas son células eucariotas. Su principal función o característica es que tienen organelos celulares. ¿Okay? Son pluricelulares porque las podemos ver a simple vista y todas son organismos fotosintéticos. Dice hace unos 700 millones de años los antepasados de las plantas vasculares evolucionaron de los mares. Así es, vamos a ver que efectivamente las plantas tienen la característica de que han vivido muchísimo tiempo. De hecho, fueron los primeros organismos en la Tierra y aunque al principio eran de vida acuática, posteriormente ya pudieron pasar a la vida terrestre y colonizar la Tierra. Fue un proceso bastante largo y al principio pues eran plantas bastante primitivas, hasta que poco a poco ya fueron tomando la forma característica de las plantas que conocemos hoy en día.
Entonces, otro punto importante es que nos mencionan que las plantas surgieron a partir de las algas verdes. Así es, porque inicialmente en la prehistoria las primeras plantas, al estar en el agua, al ser de vida acuática, bueno, vamos a ver que sus principales características es que todas ellas eran microscópicas, eran muy parecidas a las algas y posteriormente fueron evolucionando a poder colonizar la vida terrestre. Principalmente el reino vegetal se caracteriza por realizar el proceso de fotosíntesis para su nutrición. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellas, tal como lo vemos en la imagen, transforman la energía del sol en energía química que se traduce en carbohidratos o azúcares. De hecho, aquí lo vemos. C6H12O6 es la fórmula de una molécula de glucosa, que es el producto de absorber la luz y transformarla en azúcares. Y esos azúcares la planta los usa para todas sus funciones, para crecer, para desarrollarse, para reproducirse y para poder absorber también y seguir alimentándose. Ya sabemos que son multicelulares o pluricelulares. Otra característica es que son inmóviles, es decir, no tienen un movimiento aparente como en el caso de los animales. Todas poseen cloroplastos y una pared celular hecha de celulosa, que es lo que protege su célula contra los daños mecánicos. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los tipos de reproducción que tienen. Vamos a ver que las plantas siempre distinguen entre reproducción sexual y reproducción asexual. En el caso de la reproducción asexual, es un tipo de reproducción que se da sin gametos. Christopher, ¿te acuerdas a qué se refiere eso de gametos? Es... mm, Si pensamos en los animales, ¿qué gametos hay con respecto a la reproducción? mm, Tenemos dos. ¿Cuáles son? el de reproducción asexual y sexual. No. Los gametos. Recuerda que para que dos animales se reproduzcan necesitamos un gameto de una forma y un gameto de otra forma. Mm, Piensa en la reproducción sexual de los animales. ¿Qué necesitas para que haya una fecundación? orga- aparatos sexuales. Sí, pero que a través de, o sea, el aparato sexual sí es importante, pero ¿qué es lo que contiene adentro? O sea, ahora sí que la semilla del animal. Mm, Ay, Cristo, te voy a matar. este, ¿Te acuerdas, ay, Georgina? ¿El óvulo? Y el espermatozoide, por supuesto. Así de fácil y sencillo. Entonces, con las plantas ocurre lo mismo. Obviamente ellas no tienen óvulo y espermatozoide. O sea, sí tienen óvulos, por supuesto, pero en caso del espermatozoide, pues se le llama gameto masculino y es el polo, que lo habíamos visto. Entonces, en el caso de la reproducción asexual, pues como no hay una fecundación como tal, pues obviamente no hay gametos que intervienen. La reproducción asexual, independientemente de qué tipo sea, porque vamos a ver que todas estas que están aquí mencionadas, estolones, rizomas, tubérculos, bulbos, esporulaciones, quejes y acodos, son formas de reproducción asexual que no implican que la planta tenga que fecundarse. ¿Ok? Entonces, basándose en eso, pues todos los organismos que surjan a partir de una reproducción asexual van a ser copias de una misma planta. A diferencia de una planta que se reproduce de manera sexual, todas las plantas nuevas, literal, son plantas que tienen una formación genética diferente, porque combinan un gameto masculino y un gameto masculino, perdón, un gameto masculino y uno femenino, y forman un nuevo organismo. En cambio, en la reproducción asexual, simplemente es una clonación de la misma planta. ¿Ok? Entonces, empezamos con la primera estructura. ¿Puedes leer, Christopher, por favor? rizomas. Tallos subterráneos horizontales que emiten tallos verticales. Helecho. Ese es uno de los ejemplos. De hecho, es lo que habíamos visto en la clase pasada. Recordábamos cómo era la foto del helecho y veíamos que el helecho, como tal, parecía que simplemente las hojas salían de la tierra. Básicamente, las plantas que funcionan de esta forma
tienen una estructura como esta. Vemos que normalmente estamos acostumbrados a la clásica planta que tiene las hojas, tiene el tallo y debajo del tallo está la raíz. Aquí no, el rizoma es como una estructura, es como si todo el cuerpo de la planta fuera una raíz, ¿ok? Que es esto que vemos aquí. Y de esa misma raíz, de ahí salen las hojas verdes, ¿ok? Pero al mismo tiempo no solamente les sirve de soporte, sino que les sirve de absorción. Entonces es un rizoma, es como un tallo y una raíz que están unidos en una sola estructura. Y ya las hojas salen a partir de ellos de la tierra. La característica que tiene es que, por ejemplo, este tipo de plantas nosotros le podemos arrancar las hojas si queremos. Y si esto se queda en la tierra, aunque no tenga hojas, eventualmente con la humedad va a seguir reverdeciendo y va a seguir retoñando en una nueva planta. ¿Okay? Otra característica es que, por ejemplo, los rizomas, ya ven que está como segmentado. Esa es otra característica que tiene, es como un gusanito. Entonces, si yo vengo y corto un pedazo de todo esto, puedo sacar hasta 5 pedazos de del mismo rizoma y puedo tener 5 plantas nuevas, solamente por cortar pedazos al rizoma. ¿Ok? Bueno, ¿cómo logran esto las plantas? Ellas tienen células tanto en sus hojas como en sus raíces, como en sus tallos, que se les conoce como células meristemáticas, que son células que no están diferenciadas. Normalmente todas las células, tanto de nosotros como de cualquier otra planta y cualquier otro organismo, ya están diferenciadas para cumplir una función. Por ejemplo, sabemos que nuestro hígado tiene unas células específicas, sabemos que nuestro cerebro tiene sus propias células y cada una de esas células tiene una función para el órgano al que pertenece. Lo mismo pasa con las plantas. Hay células que están en las hojas que sirven para la fotosíntesis, hay células que están en la raíz que sirven para la absorción, ¿ok? Pero muchas veces tienen como grupos de células en sus estructuras que no están activadas, que no tienen ninguna diferenciación. Entonces, cuando estas células sienten ahora sí que las condiciones adecuadas, lo que hacen es que se empiezan a diferenciar. Entonces dicen, bueno, ok, estoy aquí en la raíz, entonces me voy a convertir en una raíz para que la planta pueda revivir otra vez. Y es así como logran esa forma de reproducción asexual sin que tenga que haber una fecundación. Entonces, ¿puedes leer esto, Gina, por favor? Tubérculos. Tallo abultado bajo tierra. Las yemas pueden dar origen a otra planta. Papa. ¿Alguna vez has sembrado una papa en la tierra o has visto cómo le sale la plantita? No. Bueno, pues los tubérculos tienen esa característica. Vamos a ver que no solamente es la papa, también está la zanahoria. La cebolla. Y otros entran dentro de este rubro. El camote también. Entonces, lo que tienen ellos es que esto es como una estructura, es como un cuerpo de una raíz, hagan de cuenta. Porque si ustedes ven una planta de papa, pues tiene tallos, tiene hojas. Cuando nosotros la sacamos de la tierra, su raíz está, ¿cómo se los explico? Está como que unida a esta estructura que es la papa, que es lo que nos vamos a comer. La papa, ahora sí que como tubérculo, es una reserva de energía de la planta, ¿sí? ¿Por qué para nosotros es comestible? Todo lo que tiene la papa en su interior es almidón. Ese almidón son azúcares. ¿De dónde fabrica la planta esos azúcares? De la fotosíntesis. En el momento en el que la plantita germina y empieza a hacer fotosíntesis, empieza a crecerle la papa, ¿ok? Y es una reserva de azúcares y de agua. Si esa planta se llega a quedar sin agua disponible por un largo periodo de tiempo, puede aguantar perfectamente la sequía, siempre y cuando tenga su tubérculo, porque ese tubérculo es su reservorio de azúcares y de agua. Solo que nosotros, pues para nosotros es algo completamente comestible, ¿ok? La ventaja que tiene el tubérculo es que está lleno de estas células meristemáticas que les mencioné. Entonces, por ejemplo, si yo voy y corto la mitad de una papa y la entierro, probablemente voy a tener una planta nueva. Lo mismo si la corto en 3 pedazos o en 4 pedazos. Cada uno de esos pedazos tiene células que no están diferenciadas y que en el momento en el que entren en contacto con condiciones favorables, se puede formar una nueva planta. Tal como lo vemos en la imagen, aquí está el tubérculo como tal y está sacando ya las nuevas estructuras que van a ser parte de las hojas y los tallos de la planta. Posteriormente en la parte de abajo deberá salir el sistema de raíces y ya serían puras raíces secundarias. ¿Ok?
Entonces, básicamente así es como funciona el tubérculo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Nada. No, Nada. Ok. Entonces, ¿cuáles son algunos de los grupos de plantas que entran dentro de, ahora sí que de las bulbosas? Tenemos a los ajos, las cebollas, los chalotes y el puerro, son algunos ejemplos. Y todos tienen la misma característica de que son subterráneos, están formados de hojas carnosas, concéntricas, y son, por ejemplo, están como por capas. Si, por ejemplo, ustedes ven una cebolla, está por capas, y tiene la misma característica de una papa. Yo puedo cortarle la mitad a esta cebolla y puedo tener una planta nueva. Puedo tener hasta dos plantas. Lo mismo si yo hago con un diente de ajo. Un diente de ajo me puede dar una planta de ajo nueva, ¿ok? Y sabemos que el ajo como tal es solo un bulbo. De igual forma, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a sembrar un chalote, ¿no? Un chalote es es como un cebollín, es como una cebollita pero chiquitita, como las cambray. Entonces esa, por ejemplo, si yo siembro esa cebollita cambray, solo necesito una, y conforme esta empieza a crecer, a sacar sus hojas nuevas, al mismo tiempo va a ir sacando chalotitos al lado, o sea, va sacando como cebollitas, así como si fuera un diente de ajo. Y esas se van a ir creciendo, 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 hasta formar nuevas cebollitas. La principal característica es que no importa de qué forma lo haga, al final siempre voy a tener clones de una misma planta. Porque como es reproducción asexual, pues no se juntan gametos de ningún tipo. Simplemente estoy clonando a la misma planta. Ese es el tipo de reproducción que hace tan exitosos a las plantas que tienen bulbos, que se reproducen por gemación, sacando nuevas plantas a partir de una sola estructura. Eso lo podemos ver igual, por ejemplo, en el plátano, los platanillos, las aves del paraíso, que son más de tener rizomas, pero también es característico de los bulbos. Otro tipo de plantas, otro tipo de estructura reproductiva asexual son los estolones. Ustedes ven esta plantita, es como una menta, pero de la misma familia está la hierbabuena, el epazote, todas esas que son de semillas muy chiquititas, eh, tienen esa característica, salen como pequeños arbences, como plantas muy pequeñitas, y del centro o a un lado de su tallo empiezan a sacar estas pues como palitos, ¿no? Esos palitos en la punta tienen otra plantita nueva. Y esa plantita nueva, por lo general, ya viene con un sistema de raíces. En el momento en el que esa plantita toca la tierra, aunque esté conectada todavía al palito, se puede convertir en una planta nueva. Pero también es una copia de la planta madre de donde está viniendo. De hecho, hay una planta que le llaman mala madre. Esa tiene exactamente ese tipo de reproducción. Es la planta como tal y le empiezan a salir unas varitas y de esas varitas empiezan a colgar plantitas. Tú las arrancas, las puedes sembrar en otra maceta. La única cosa que hay que tomar en cuenta es que esa misma plantita que tú estás tomando de la cuerdita esta es exactamente un clon de la planta madre. O sea, es un tipo de reproducción asexual. ¿Ok? Algunos ejemplos también son las fresas. Las fresas tienen este tipo de reproducción, igual que la hierbabuena, el epazote, la menta. ¿Ok? La esporulación. ¿Te acuerdas, Christopher, de cómo hablamos ayer de la reproducción que tienen los helechos? sí, ¿Qué te acuerdas? que abajo de su, de su hoja tienen unas esporas color, como cafecito. Y eso, Exactamente. cuando, pasa el viento, algún bicho o algo se las lleva, creo que a otro helecho para que, se haga, este, una fecundación. Sí, Exactamente, no. puede ser de esas dos formas, ¿no? Si, por ejemplo, el helecho está produciendo esporas que son, ahora sí que ya vienen fecundadas, pues ahora sí que no importa. Se las puede llevar el viento, se las puede llevar un insecto, como tú dices, y en el momento en el que esa semillita caiga en un lugar de condiciones óptimas, va a germinar el lecho. O también puede ser como tú dices, puede ser que simplemente hay una planta macho y una planta hembra. Entonces,
el insecto, el viento, cualquier cosa que pase, arrastra pues el polen o el gameto masculino a una planta con gametos femeninos. Y ahora sí que ocurre la fecundación y se reproduce el helecho. Son esas dos formas. Solo que en la segunda ya es un tipo de reproducción sexual, ¿ok? Porque hay una planta macho y hay una planta hembra. Entonces se juntan los gametos y forman una planta nueva, ¿ok? En cambio, en la primera, si la planta solamente produce las esporas que ya vienen, ahora sí que fecundadas, es porque muy probablemente esas esporas contienen semillas de plantas que van a ser clones del helecho madre, ¿ok? O sea, es un tipo de reproducción asexual meramente. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Los helechos tienen mucho ese tipo de comportamientos, de que así como pueden tener la forma sexual, pueden tener la forma asexual. Por lo general, la reproducción asexual en las plantas es como una forma de asegurar que la planta siga viviendo en lo que puede reproducirse de manera sexual. De hecho, hay muchas plantas que pues bueno, realmente les da trabajo reproducirse sexualmente. Entonces, para no morirse antes de lograrlo, pues se reproducen de manera asexual, empiezan a sacar clones de ella misma. Y muy probablemente eso les da la probabilidad de que alguno de sus clones se pueda reproducir con éxito de manera sexual y crear una planta nueva. La esporulación funciona de esa misma forma. Empieza dentro de una estructura, se empiezan a reproducir los gametos que ya vienen fecundados, adquieren ya la cubierta característica de una semilla y ya cuando están maduros, pues se liberan en el aire o por el agua o bajo alguna superficie y ya cuando ellos entran en contacto con un lugar de óptimas condiciones, pues ya pueden formarse en una nueva planta. No sé si ustedes conocen este tipo de reproducción que son los esquejes o han escuchado de ellos. No. Georgina, ¿tú los has visto? No, maestro. ¿Cómo va a ser? No se fijan de lo que hace su abuelita ni su mamá. Pero pues bueno, los esquejes es el clásico, por ejemplo, que escuchamos a la abuelita o a la mamá. Ay, me voy a agarrar un gajo de esta planta, dice. Te quedas así como que un gajo, ¿no? O sea, sabes que es un pedazo, ¿no? Pero dices, ¿para qué lo quiere? Pero es muy de las señoras que les gustan las plantas, agarrarse un pedazo de la planta, una ramita, que se puede transformar en una nueva planta. Vamos a ver que depende mucho de la parte de la planta que tú agarres y del tipo de planta que sea. No todas tienen la misma característica. Hay unas que tú puedes agarrar el pedazo y no te salen nada, ¿no? Como por ejemplo una rosa. Las rosas no, por lo general no tienen esta característica, salvo que te toque una así con mucha suerte. Pero por lo general la mayoría de las plantas nosotros le podemos arrancar una ramita y tratar de estimularla para formar una planta nueva. Y es tal cual como lo vemos en esta foto. Aquí, por ejemplo, alguien vino, le cortó a la planta una ramita, la sembró en la tierra y esa misma rama ya se estimula para la formación de raíces. Es lo que les digo, las plantas tienen por todas sus estructuras esas células meristemáticas que no están diferenciadas. Entonces, eso les da la posibilidad de que en el momento en el que sufran un estrés, como por ejemplo ser mutiladas, como en este caso, las estimule para desarrollarse. Pues como la planta es así como que, bueno, me voy a morir, entonces antes de morirme, pues tengo que hacer algo, ¿no? Pues para no morir, pues se estimulan sus células, se activan sus células y generan nuevas estructuras, como en este caso una nueva raíz, que le va a permitir a esta estructura cortada ser una nueva planta. Recordemos que al ser una reproducción asexual, ¿qué característica va a tener esta nueva planta? ¿Alguien me dice? Va a tratar de, ¿cómo se llama? De, ¿Va a ser una planta completamente nueva o qué característica tendrá? va a tratar de buscar una, ay, se me va la palabra. ¿Tú qué crees, Gina? ¿Qué tendrá de característica esta planta que se está formando nuevamente? ¿Crees que sea una planta completamente nueva? Eh,
va a ser igual que la misma que la otra, simplemente que va a ser. Exactamente, simplemente es un clon, no es un, o sea, es una planta nueva en edad, nada más, pero con respecto ahora sí que singularidad, pues no, porque básicamente es, hagan de cuenta que yo me corto un brazo y de mi brazo sale otro yo. A lo mejor ese otro yo que va a salir va a estar más chiquitito y poco a poco va a ir creciendo, pero básicamente así es como funciona, ¿no? Simplemente va a ser un clon de la misma planta. Entonces no es una planta con configuración genética diferente. Ya si, por ejemplo, esta florecita que tiene se hubiera fecundado, se forma un fruto y dentro de ese fruto hay semillas, cada una de esas semillas ahora sí va a ser un bebé y ese bebé va a ser una planta nueva, pero pues ya hubo una reproducción sexual, ya hubo una fecundación. En cambio, cuando hacemos un tipo de reproducción asexual como el esqueje, sabemos que simplemente estamos clonando una misma planta. Y así como lo podemos hacer con un tallo, se puede hacer con una hoja. Hay plantas como las famosísimas suculentas, tienen esa misma característica. Yo le puedo arrancar una hojita y de esa hojita puedo tener una planta nueva. Tal como lo vemos aquí, esto que vemos aquí es un semillero. Ahí tiene una tierrita que está adicionada con vitaminas y ahí ven cómo está. Solo pusieron la hojita, pero de esa misma hojita va a salir una planta nueva. Y muy probablemente, quién sabe qué planta mutilaron para sacarle todas las hojitas, pero van a tener un montón de plantas. Y la planta madre no se va a morir, simplemente va a desarrollar nuevas hojas. Y así tú puedes tener plantas y plantas y plantas y plantas. Y es la ventaja. En este tipo de reproducciones asexuales tú tienes mucho número de plantas, todas van a ser igualitas, así que por ejemplo tú seleccionas la que mejores características tenga y la reproduces de manera sexual. Así todas tus plantas van a ser como si le sacaras una fotocopia. Entonces solo tienes que esperar a que crezcan, pero si las siembras todas al mismo tiempo, pues todas crecen al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, eso lo hacen mucho en los viveros. O sea, porque de repente vamos y de repente vemos que todas las plantas están igualitas, todas muy bonitas, pues porque hacen eso, ¿no? Las reproducen de manera sexual para que todas estén iguales, todas estén bonitas en base a las características de una. Si yo, por ejemplo, quiero vender una planta que tenga muchas flores, pues esa es la que voy a reproducir de manera sexual para que todas las demás sean igualitas, con muchas flores, muy bonitas, hojas muy verdes. Eso es lo que se busca siempre con este tipo de reproducción y es lo que se aprovecha en un vivero para tener muchas plantas en poco tiempo. Porque si tú, por ejemplo, siembras una rosa desde que es una semilla, de aquí a que la rosa germine, crezca y dé sus primeras flores, son aproximadamente 1 o 2 años. Entonces, antes de que eso pase, pues mejor le corto un pedazo y crea una rosa nueva. Estoy seguro que cuando mucho en 2 meses ya está floreciendo. Obviamente es una copia de una existente, pero pues bueno, ya voy a tener una planta nueva. Y el acodo funciona más o menos igual, solo que aquí lo que hacemos es que, por ejemplo, estimulamos a una rama de la planta para que se convierta en una estructura nueva. Por ejemplo, de hecho, si lo ven, déjenme les muevo porque, no. Ahí está. Nada más para que ustedes vean, al final de esta imagen hay una macetita que tiene unas hojas ahí como blancas y al ladito hay una macetita más chiquitita. Entonces lo que se hace es básicamente eso. Vean cómo la persona como que una de las hojitas la sentó en una maceta más chiquita y ya de ahí sacó una planta nueva. Básicamente lo que tú haces es estimular una rama para que cree raíces y se formen plantas nuevas. Entonces puede ser de manera simple si solamente utilizamos una rama o puede ser de manera múltiple como lo vemos aquí. Y es lo mismo, son reproducciones asexuales. Ya si nos vamos a la reproducción sexual, no es tan complicado como parece, pero es nada más importante recordar cómo es que funciona, ¿verdad? Para empezar, para que haya reproducción sexual, necesitamos los órganos sexuales. En el caso de una planta, su órgano sexual es la flor. Y la flor como órgano sexual es hermafrodita. Es muy raro que una planta sea macho y que una planta sea hembra. Por lo general las plantas son hermafroditas. O sea, te van a sacar una flor y dentro de esa flor están las dos estructuras, la parte masculina y la parte femenina. Y ellas solitas se pueden fecundar, si no es que necesiten de algún polinizador. Entonces, ¿cómo es que ocurre? Vemos la imagen de esta florecita, aquí están los pétalos, y adentro de los pétalos encontramos esto que es como si fuera un jarroncito, ¿ok? Esta es la parte femenina de la planta.
De hecho, aquí está. Este jarroncito tiene 3 partes importantes. Tiene el ovario, que es la bolita. El cuerpecito este ya alargado es el estilo. Y el estigma es la parte de arriba. ¿Ok? La parte masculina de la planta es el filamento. ¿Ok? El filamento consta de, es este palito. ¿Ok? Y los estambres, que son básicamente 2 anteras, que es donde está el polen. Los granos de polen es como si fueran los espermatozoides de la planta, ¿ok? Nosotros sabemos que dentro de este ovario hay óvulos y aquí en el polen, perdón, aquí en la antera está el polen, que son como los espermatozoides. Entonces, de hecho, cuando sale la flor, por lo general tiene solamente un estilo, o sea, tiene una parte femenina y tiene varias anteras, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que asegurar que al menos una de estas pueda meter su polen aquí en el estigma, que pase por el estilo y que llegue al ovario para fecundar a la planta. Por lo general las flores no duran mucho, duran 24 o 48 horas dependiendo de la especie. Entonces en ese tiempo la planta tiene que buscar, ya sea con el viento o con un polinizador, de que al menos un grano de polen entre por el estigma, pase por el estilo y caiga en el ovario. Adentro del ovario hay una serie de óvulos que todavía no están fecundados. Entonces solo necesitamos que caiga un grano de polen, que fecunde uno de los óvulos y listo. Lo siguiente es que se muere la flor, se caen los pétalos, se caen las anteras y se queda nada más el palito de la flor y se queda esta parte. Esta parte ya tiene adentro el óvulo que ya está fecundado con el polen. Entonces lo único que le tiene que hacer ahora ese óvulo es crecer como si fuera un bebé literal. Y a partir de esta estructura se va a crear un fruto. Y dentro de ese fruto van a estar las nuevas semillas. Y esas semillas ahora sí van a ser como bebés, van a ser embriones que tienen plantas nuevas y diferentes que salieron de la reproducción sexual. ¿Por qué? Porque hubo una fecundación de una parte masculina con una parte femenina. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si ustedes son observadores, pueden ver una planta de naranja o de limón, vean cómo sale una florecita y vean cómo al día siguiente ya perdió los pétalos y se queda con un palito. Ese palito se va a ir ensanchando hasta que se forme el limón o la naranja, la toronja, lo que sea. Y adentro ustedes ya saben que cuando madure, ahí van a estar las semillas que van a ser plantas nuevas. ¿Okay? Estos son tipos de raíz, nosotros ya los vimos, ya vimos que todos pueden ser para reproducción asexual. No nos vamos a meter con las subdivisiones porque es todo lo que vimos ayer. Angiospermas, gimnospermas, pteridofitas. Las plantas no vasculares ya vimos que son las primitivas. Las vasculares son todas las demás que son, ahora sí que tienen tejidos conductores. Eso es lo mismo que vimos ayer. Los helechos, su forma de reproducción, las plantas que tienen semilla desnuda, las plantas que tienen semillas cubiertas, que ya son que ya tienen una flor, un fruto, eso es lo que les decía. Aquí entra el polen, pasa por el pistilo, se fecunda aquí adentro y al final se caen todos los pétalos, se cae todo el polen y se queda nada más esta estructura, que lo único que hace es que se va a ensanchar y se va a convertir en un fruto con semillas. Así es como funciona la reproducción sexual. ¿Ok? Lo podemos ver, por ejemplo, en una naranja, en un tomate, en una manzana o en un durazno. Funciona exactamente de la misma forma. Lo mismo si, por ejemplo, hacemos un frijolito, si lo hacemos con un maíz, que es una monocotiledonia, y es a través del proceso de polinización, que ya sabemos que puede ser con el viento o con ayuda de un insecto, ¿ok? Que por lo general así es. Los insectos y las aves tienen la característica de ayudar a las plantas en su reproducción sexual. Eso es cómo funciona. Vemos que está la plantita, el polen entra en el estigma, ocurre la fecundación y gracias a esto a un insecto que se alimenta del néctar de la planta. Y ya con eso terminamos. Ahora les voy a compartir lo que es la rúbrica, si no tienen ninguna duda. Ok. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, como características del reino vegetal, es hacer un cuadro comparativo, pero de las estructuras de reproducción asexual. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es,
por ejemplo, poner reproducción sexual y reproducción asexual, ¿no? En la parte de reproducción asexual, poner todas las diferentes estructuras que vimos en la presentación y su característica, ¿no? Cómo funciona cada uno para formar una planta nueva. Y en el caso de la reproducción asexual, pues explicar, ¿no? Cuáles son las partes de una flor y cómo funciona el proceso de fertilización. De preferencia, acompañen cada una de estas características con una pequeña imagen que ustedes encuentren. Y pues no se olviden de ponerle su portada y su hoja de referencia. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta tarea. Es reproducción asexual y sexual, ¿verdad? Exactamente. Tú vas a hacer un cuadro comparativo de reproducción sexual y reproducción asexual. Ya obviamente tú sabes que la sexual pues solamente es la polinización, que es el principal proceso, y la asexual pues incluye todas las estructuras que vimos. Christopher, ¿alguna duda? No, todo está bien, profe. ¿Seguros? Bueno, les voy a mandar ahora mismo la rúbrica y aprovecho para mandarles ya la invitación de nuestra última clase que es mañana. Todavía no me he puesto a calificar sus tareas, ¿eh? Me voy a dedicar a eso el miércoles junto con los otros acompañamientos que tuvimos los últimos 3 días de la semana pasada y ya para empezar a mandarles sus promedios. No sé si alguien ya le dio sus promedios de otra materia. Creo que a ti, Christopher, ¿no? También aquí, Sí. ¿no? A mí, Todavía no te A mí, da. creo que solo de las hadas. Solo de las hadas, ok. a mí nada más de una hada. Te voy a revisar tu portafolio. ¿A ti no, Christopher? Me faltan 2 hadas. Ah, ok. Ah, pero bueno, tú no tomaste conmigo la semana pasada, sí, ¿no? Sí. Ah, pero ya me mandaste las hadas, ¿verdad? Sí, y también el O sea, me portafolio. falta que te las califique. Sí. Ah, ya. Sí, porque las vi en mi correo hace rato, pero todavía las marco como no leídas porque no las he revisado. Entonces, yo cuando mucho el miércoles o el jueves les estoy haciendo llegar su calificación. ¿Ok? Ok. Entonces, con calma, chicos. Y pues si no hay ninguna duda, aquí lo dejamos. Y pues nos vemos mañana a la misma hora y al mismo canal. ¿Ok? Hasta más al rato, profe. Sí, así cierto. Hasta más al ratito. Que les vaya bien, chicos. Vayan bien. Gracias, maestro. Gracias, igualmente. Adiós.